África es el tercer continente más extenso del mundo por detrás de Asia y de América. Aproximadamente representa una extensión de más de 30 millones de kilómetros cuadrados y Argelia es el país más extenso de África con 2,38 millones de kilómetros cuadrados, seguido de la República Democrática del Congo, que tiene 2,34, y Sudán, que es el tercero en extensión y que era el más grande del continente hasta 2011, pero según lo van repartiendo y se dividen los trozos, como ahora ya está Sudán del Sur, pues ya no es tan grande. Este país era antes el que, como digo, hasta que se independizó Sudán del Sur, el país más joven y también, si se quiere, de alguna manera, uno de los más ricos del continente. Luego hay países muy chiquititos, como puedan ser los estados insulares, como las Seychelles, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio, Comoras o Cabo Verde. El país continental más pequeño es Gambia, que tiene 10.400 kilómetros cuadrados y más o menos, para que se hagan una idea los españoles, es del tamaño de Asturias, una cosa así. Bien, África está situado, el continente africano, entre los océanos Atlántico al oeste e Índico al este, en el mar Mediterráneo, que lo separa al norte del continente europeo, y el punto en el que los dos continentes se hallan más cercanos es el estrecho de Gibraltar, en el que África está separada de Europa por 14,400 kilómetros. El Mar Rojo lo separa al este de la península arábiga y queda unido a Asia a través del istmo de Suez en territorio egipcio. Posee una superficie total, como digo, de 30 millones, bueno, total aproximada no, total exacta, 30.272.922 kilómetros, lo que representa aproximadamente el 20,4% del total de las tierras emergidas del planeta. La población supera los 1.400 millones de habitantes, que es un 15% del total mundial y que, por cierto, es una de las grandes capitales geopolíticos que tiene África, el crecimiento demográfico, y se divide en 54 estados soberanos, siendo uno de ellos, como digo, Egipto transcontinental, además de dos estados con reconocimiento ilimitado y dos territorios dependientes. El nombre de África, ¿de dónde viene? Pues miren, desde el siglo segundo antes de nuestra era, los romanos llamaban África a las tierras que los griegos conocían como Libia, al oeste del Nilo y al este de los montes Atlas. El topónimo se formó con el nombre de un pueblo local, los Afri, y el sufijo "ica", que está usado para indicar un país en función de sus habitantes. Los Afri eran una tribu autóctona cuyo nombre es de origen bereber. Y no me voy a enrollar más con eso, pero en realidad lo que vienen a significar era los moradores de cavernas. Y si todavía ustedes van al norte de África, tienen oportunidad de ver las antiguas cuevas que eran pobladas por los trogloditas, que es lo que significa la gente que vive en cuevas, y, y lo que significa los moradores de cavernas, que es la misma palabra que aparece en la tribu argelina de los Banu Ifrán, originarios de Ifrane o Jafrán, y bueno, al final este nombre se fue popularizando y ya viene desde tiempos de la antigüedad y es el que tiene el continente. Es decir, no ha sido la ocurrencia de ningún geógrafo, como ocurre con el caso de América, por Américo Vespuccio, ni cosa por el estilo. Es un continente geológicamente antiguo, formado por rocas cristalinas duras y suelos arcillosos. Sin embargo, también hay dos cordilleras jóvenes de picos pronunciados, que son los montes Drakensberg al sur y la aún más joven cordillera del Atlas en el extremo norte. El resto del continente es una masa de tierra vieja y allanada por la erosión. A estas dos cordilleras hay que sumar otro rasgo reciente geológicamente hablando del relieve africano, que es el Gran Valle del Rift, y se sitúa el continente sobre la placa tectónica homónima, que se está fracturando en dos, dando lugar a la aparición de un nuevo continente. La falla divisoria cruza el macizo de Etiopía y los Grandes Lagos, dando forma a los alargados lagos Alberto, Tanganica o Malawi, antes de llegar al mar, marcando el rumbo del río Zambeze. Esta fractura es precisamente la causa del vulcanismo. Para quien no lo sepa, la palabra vulcanismo hace referencia a los volcanes, y la ciencia es la vulcanología, que ha dado lugar a las mayores alturas de África, como el monte Kilimanjaro y el monte Kenia. El clima es eminentemente tropical, con solo los extremos norte y sur situados en zonas templadas, que es donde justo aparecen los desiertos.
el del Sáhara al norte o el del Kalahari, por ejemplo, al sur. Pero también hay, una serie de zonas templadas, y el continente en sí tiene una elevada altitud media de aproximadamente 600 metros y una escasa proporción de su superficie, por debajo de los 250 metros y también muy poca por encima de los 2000. La mayor parte del mapa de África, eh, mm, pues está compuesto por una sucesión de mesetas y de macizos antiguos. Y en el caso del macizo de Tibesti, la meseta de Jos, la de Darfur, la de Erostown, la de los Grandes Lagos, la de Katanga, Bié o Kalahari. Como norma general, insisto, el sur el mapa físico de África, pues tienen una mayor altura que el resto del continente. Cosa que a mí no lo sabía, cuando lo miré, me llamó mucho la atención. Y también un detalle que no conocía, y es que el continente está, inclinado, digamos, basculado hacia el océano Atlántico, con lo cual, hace que esto tenga que el continente tenga una costa compacta con pocos entrantes y salientes. Todos los que ya han estado en el canal y que han visto otros vídeos entienden y saben la importancia de conocer la geografía de un lugar para poder, eh entender, luego los acontecimientos, los recursos, la evolución de los acontecimientos históricos que se produce en ese lugar. Bien, como vemos, aquí tenemos un mapa, físico de África, pues podemos ver esas alturas que hemos dicho, y podemos ver, la distribución que el continente tiene en su interior de regiones boscosas y que también condicionan las formas de vida y, por lo tanto, influyen sobre la formación de las culturas, de las ideas, de las religiones y de los movimientos de población que, son luego el motor de los acontecimientos históricos tal y como vienen ocurriendo. La red fluvial africana, por su parte, transcurre por las tierras altas y tiene que, salvar grandes desniveles para llegar al mar, lo que da lugar a importantes saltos de agua rápidos y cataratas. Es el caso de las 7 cataratas del río Nilo, que en realidad son rápidos más que cataratas, y las del Nilo Azul, y las cataratas Victoria en el Zambeze, o las cataratas Livingstone, que también son rápidos, en el Congo. La red hídrica está frecuentemente encajonada en antiguas fallas tectónicas siguiendo trazados anormalmente rectos, y existen además grandes cuencas interiores, bloques geológicamente hundidos, que en zonas secas dan lugar a cuencas endorreicas, como la del lago Chad o el río Okavango o la depresión de Catara, pero que en zonas más húmedas han dado lugar al lago Victoria, el mayor de África y de los más grandes del mundo, o la cuenca baja del Congo. Este tipo de cuestiones son muy importantes, puesto que no son extrañas, por ejemplo, las guerras por el agua, como un recurso básico para la vida. Y efectivamente, en los lugares en los que es escasa el agua, pues el control y el dominio de sus fuentes, lo vemos también en otros lugares de Asia, como ocurre con el tema de Israel, pues tiene una importancia capital.